Buenas tardes. Hoy nos acompaña en el ciclo Encuentros la psicóloga licenciada Cecilia Cardarelli, quien hace un buen tiempo ya que comparte o forma parte de nuestros equipos en la educación municipal. Ella inició allá como orientadora educacional, como parte del equipo de orientación escolar en la escuela primaria número 1, luego como orientadora educacional en la escuela secundaria municipal 209, cargo que hoy ha dejado para ocupar un cargo de gestión. Ella forma parte del equipo jerárquico, es vicedirectora de la escuela municipal secundaria número 209. Es un placer hoy poder contar con la presencia de Cecilia. Ella, además de psicóloga, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es también educadora sexual y se especializó en sexología en la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana. Ceci reúne un gran saber, además de teórico, mucha experiencia en el trabajo con niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Hoy ella nos deja un desafío, ver cómo trabajamos en nuestras escuelas, en los diferentes niveles, la ESI, la Educación Sexual Integral. Y el debate está planteado, ESI, disciplinar o problematizar. Te escuchamos, Cecilia. Bueno, buenísimo, gracias. Muy buenas tardes a todas, todos, todes. Gracias, Laura, por tu presentación. Quiero agradecer muy afectivamente a la gente que compone actualmente la Secretaría de Educación Municipal, que me convocaron y por supuesto que me honran con esta convocatoria, y a todas las personas que puedan estar en este conversatorio compartiendo conmigo, sea por interés, por curiosidad o por afecto, que sé que seguramente las personas de mi entorno afectivo, que por suerte son varias, deben estar ahí acompañándome. Hablar de la educación sexual integral para mí siempre es una oportunidad que valoro, una oportunidad que celebro, quizás no tanto por los saberes que puedo transmitir, sino porque me parece que como personas garantes de que esta educación sexual integral que en nuestro país desde el 2006 ya es ley, debemos todo el tiempo estar reflexionando, debemos estar encontrando estos espacios para intercambiar, estos espacios para interpelar algunas cuestiones, para compartir, para inclusive compartir nuestros miedos, nuestros temores. Entonces, como la educación sexual integral que comenzó allá por el 2006 con la sanción de la ley, vino un poco a revolucionar un statu quo, a mí se me ocurrió que este conversatorio, este intento, es bastante difícil por otro lado porque sepan que yo en la pantalla me veo sola, así que no es lo mismo que poder estar hablando con personas reales frente a uno que con un gesto, con un parpadeo, uno siente si va bien, si va mal, si gusta o no gusta. Así que, bueno, a la hora de pensar en este conversatorio dije, bueno, ¿qué acciones yo puedo plantear para que este rato que compartamos sean acciones que nos muevan a pensar y que nos muevan a reflexionar? Entonces, como sabemos las resistencias que hay para dar educación sexual integral, no solo por las personas, que después voy a hablar de eso, no solo por las personas y educadores y educadoras que por ahí dicen yo no sé y demás, sino por otros grupos que resisten mucho más la enseñanza de la educación sexual integral, pensé que hay algo que la integralidad
que aporta este paradigma viene a dar por tierra con lo que ha sido la educación sexual que disciplinaba, ¿sí? Ese disciplinamiento que seguramente muchas y muchos de nosotros lo hemos recibido porque ha sido el modelo de educación sexual que se sostuvo durante muchísimo tiempo, una educación sexual que era moralizante, una educación sexual más biológica, más de la mano del saber médico, este saber médico que suele imponerse como un saber y con una gran hegemonía incuestionable, una sexualidad que se la pensaba de manera binaria, que era heteronormativa y que además era pensada solo con fines reproductivos. Entonces, de alguna manera, quizás las personas vamos a decir, de más de 30 años de edad, hemos venido recibiendo toda esa información y la verdad que cuando nos hablan del concepto de integralidad, que se contrapone un poco a un poco mucho, digo, pero se contrapone a este modelo más hegemónico, más rígido, más limitado, nos arma un lindo despiole en la cabeza, ¿no? ¿Qué es esto de lo integral? ¿Qué es esto de que la educación sexual, esa que nosotros veníamos recibiendo? Porque, ¿saben qué es lo que me hace ruido a veces? Cuando nosotros decimos habitualmente, y yo también lo digo en mis capacitaciones, hago un testeo, ¿ustedes recibieron educación sexual? Lo primero que se nos ocurre decir es, no, yo no recibí educación sexual. Y acá es donde pongo la primera luz roja. Sí, gente, todas y todos recibimos educación sexual. Hay una educación sexual que se vuelve activa a través de charlas, de talleres, de jornadas, de conversatorios, de capacitaciones, y hay una educación sexual que va desde un lugar mucho más discreto, pero efectivo, desde un lugar mucho más silencioso, pero efectivo. A veces hablo con personas de más de 60, 65 años y dicen, a mí no me enseñaron nada. Y ahí viene la otra pregunta. ¿Es posible que no sepamos nada sobre sexualidad? ¿Hay algo en la vida que nos atraviese más que la sexualidad? ¿No tenemos nuestros propios prejuicios sobre la sexualidad y el desarrollo psicosexual de las personas? ¿No tenemos nuestras creencias? ¿No nos atraviesan un montón de mitos? Tenemos un montón sobre sexualidad, ordenado, desordenado, creyendo que son saberes o que no lo son, pero todo eso nos habita. Entonces, cuando aparece el paradigma de la integralidad, que viene a enriquecer naturalmente la educación sexual, ya ahí nos abre otro panorama, nos plantea que la educación sexual integral va a superar el modelo biológico, el modelo médico, el modelo genital, y va a empezar a incluir una serie de aspectos que nos van a posibilitar múltiples análisis. ¿Qué incluye la educación sexual integral en nuestro país? Incluye la posibilidad de hablar desde la psicología de las personas sexuadas, de la condición económica en la que desarrolla su sexualidad, del contexto sociohistórico en el que esa sexualidad se desarrolla, del género que esa persona tiene y desarrolla su sexualidad. Nos permite hablar de la moral y los valores que rodean el desarrollo de esa sexualidad. Nos permite que podamos captar y analizar cómo cada persona se autopercibe en el desarrollo de su sexualidad. Entonces, ya no es solo la sexualidad con fines reproductivos, una sexualidad que había que vigilar, que había que
disciplinar, que había que controlar que no sea parte de lo heteronormativo, que lo heteronormativo, como ustedes saben, lo que nos plantea es como única posibilidad aceptable, ¿sí?, de relaciones vinculares que sean heterosexuales. Esto es hombre-mujer, mujer-hombre. Durante años, y de la mano de la medicina, de la psiquiatría y de las religiones, todo aquello que no estaba dentro de este marco heteronormativo se lo ha considerado desviado, se lo ha considerado perverso, se lo ha considerado enfermo. Sepan que no hace muchos años que el manual psiquiátrico que se llama DSM-5, debe ir ahora 5 revisados, supongo, hace unos años, pero no tantos, sacó a la homosexualidad de sus capítulos que la consideraban como trastorno. Entonces, imagínense que la dimensión integral de la educación sexual viene a eclosionar, a armar un importante despiole, se desparramaron cosas y a partir de ahí se empiezan a construir nuevos conocimientos que por suerte, y esto es un poco lo que yo también quería plantear, es que quienes tenemos que dar educación sexual integral, porque este es otro aspecto de la ley nos dice que la educación sexual integral es obligatoria enseñarla, es obligatoria enseñarla desde nivel inicial hasta nivel superior, y nos pone a los docentes en el trabajo de ser garantes de esa educación sexual integral. Entonces, esta integralidad, como digo, viene a plantarse en nuestra tarea cotidiana desde un lugar donde nos abre este juego que puede resultar grandes posibilidades para quienes lo pueden tomar y por ahí no tantas para aquellas personas que no pueden flexibilizar su posición frente a los contenidos que la educación sexual integral plantee. Hay una cuestión, yo digo, a mí me parece siempre muy interesante lo de la ESI porque digo, si bien tiene ya algunos contenidos establecidos, y cuando digo algunos no digo por escasos, digo, tiene algunos contenidos establecidos irrenunciables. Esto es, trabajar el cuerpo, el cuidado del cuerpo, la prevención del abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, prevenir la violencia de género en el noviazgo adolescente, trabajar los modelos tóxicos de relaciones, trabajar los estereotipos de belleza que muchas veces, al no ser interpelados, al no ser trabajados, generan tanto sufrimiento en chicos y chicas y traen cuadros muy difíciles con trastornos de alimentación, con sensaciones de mucha humillación y demás. Trabajar todo esto naturalmente que nos permite a nosotros ir generando una amplitud en el panorama en el cual nosotros nos estamos posicionando. Ahora bien, tenemos los irrenunciables. Los irrenunciables, como dije, son inclusive para quienes saben y han leído, y esto está muy repetido, y yo me propuse un poco no repetir, no aburrir, poder hacer algo un poco más liviano y un poco algo que tenga que ver más con la reflexión, no con decir lo que ustedes pueden googlear, ¿sí? La ESI está digitalizada. Todo lo que ustedes quieran saber sobre ESI está digitalizado, así que sería medio como una falta de respeto que yo les repita lo que está digitalizado. Pero digo, voy a repetir solamente una cosita. Dije los irrenunciables, que son esos ejes. Uno es el cuerpo y el cuidado. El otro eje que trabaja la ESI es la perspectiva de género. Es imprescindible que trabajemos con perspectiva de género. Es imprescindible que podamos ver la desigualdad, las desigualdades que se dan entre los géneros en los distintos contextos socioculturales, en los distintos contextos sociohistóricos y económicos y en las distintas razas, ¿sí? Es importante trabajar otro eje, que es defender nuestros derechos, dice la ESI. Defender nuestros derechos tiene que ver con tener una perspectiva de derechos, entender que la ESI
viene a plantear la posibilidad de generar contextos democráticos en los cuales todos tengamos posibilidad de participación y de expresión. Miren qué importante, ¿sí? Primero la participación, luego veremos si de esos derechos que estamos enunciando, cuáles están vulnerados, cuáles no se están respetando y por lo tanto, por cuáles habrá que salir a hacer alguna gestión, alguna lucha, alguna militancia en particular. Otro de los ejes que trabaja la ESI es el de la diversidad. La ESI dice, a partir de su perspectiva no binaria, ya no es más binaria la educación sexual, dice, contemplemos las diversidades. Y cuando dice contemplemos las diversidades, también se refiere a todas las diversidades. Claro, las diversidades sexuales en principio, pero la ESI, que trabaja el eje de la afectividad, va a velar para que si hay una diversidad cultural en la convivencia de las instituciones educativas, y no solo digo en los salones, en las salas, sino digo inclusive entre los adultos, que tengamos personas que vienen de otra cultura. Contemplar y respetar esa diversidad, por supuesto que nos enriquece y nos hace mejores. Otro eje que trabaja la educación sexual integral, como decía, es el de valorar la afectividad. Y este eje es como muy amable, es muy amoroso, ¿sí? Porque además pone en valor el afecto. ¿Qué quiere decir esto? Uno de los estereotipos de género con el que nos encontramos más habitualmente a la hora de hablar de hombres y mujeres, de varones y niñas, o niñas y niños, es que decimos, bueno, los varones no se les permite llorar. Y a los hombres adultos por ahí les cuesta también llorar. Bueno, porque fueron educados así, a ver, nadie les dio otra posibilidad. Entonces, valorar la afectividad un poco tiene que ver con eso. Toda emoción que se inscribe en una persona es válida. Toda emoción merece ser respetada. Toda emoción merece ser expresada. Y nosotros, desde el lugar de garantes de la aplicación de la educación sexual integral, tenemos el compromiso de velar para que esto suceda. Esto es un poco el marco general que a mí se me ocurrió presentar de la educación sexual integral como estas cuestiones más generales desde donde la ESI nos posiciona en el nivel inicial, en el nivel primario, secundario, superior, con las familias también, ahora después nos vamos a referir un poquito a eso, pero a mí me interesaba, ¿sí? A mí me encantaría tener un pizarrón acá, les cuento. Salto de lo que fue el planteo que hice del disciplinamiento, que es un poco de donde venimos, a lo que es la problematización. ¿Qué es esto de poder problematizar a partir de la educación sexual integral? Primero, es un trabajo, sí. Hay que meter las patas en el barro, como digo yo. Esto no es un trabajo económico, ni es un trabajo, económico digo de energía, ¿no? Ni de ánimo. Hay mucho dolor muchas veces en las intervenciones que hacemos desde la educación sexual integral. Pero la problematización es la posibilidad de interpelar, de cuestionar y de poner en tensión, ¿sí?, aquellas variables y aquellas coordenadas que no siempre están visibles. Casi diría por el contrario, permanecen de manera invisible, permanecen y actúan de manera subterránea. Entonces, esa problematización va a permitir también una gran apertura. Yo digo que ¿vieron cuando hay un grano, una inflamación, y uno hace una incisión y de ahí salen cosas? Bueno, esto sería más o menos lo mismo. Problematizar es permitir que salga lo que
está abajo. Entonces, cuando yo planteo lo de disciplinar, problematizar, también me pregunté, ¿a qué sujeto le coloco la problematización? Porque en general nosotros pensamos en nuestros y nuestras destinatarios y destinatarias de la ESI, que ¿quiénes son? Nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces pensé, voy a aprovechar esta ocasión para poner la problematización en nosotros, en quienes somos garantes de dar ESI. Porque esto me llevó a pensar lo que leo muy habitualmente y es, no se da ESI. No, en la escuela no se da ESI. Nadie está dando ESI. En el jardín de mi nena o mi nene no dan ESI. En la escuela nunca dan ESI. Primero, quiero que sepan que no creo todo lo que me dicen. No creo todo lo que escucho. Hoy estamos viviendo un momento glorioso, me parece, en producción con respecto a la ESI, en acompañamiento por parte del Estado con respecto a materiales y a propuestas didácticas sobre ESI. Hay un montón de personas que desde el ámbito privado generan propuestas didácticas para que las personas se puedan capacitar. Si todo esto sucede, quiere decir que la ESI anda en la calle. Entonces, ojo con comprar esa versión de no, en ningún lado dan ESI. Bueno, estamos dando ESI como podemos. Tenemos la responsabilidad de capacitarnos, tenemos la responsabilidad de estudiar. No todo tiene que llegar, esa es mi posición, ¿sí? Y lo digo con todo respeto. Cuando nosotros decimos, no nos capacitan en ESI, ok. ¿Hay algo que vos podés hacer si te interesa dar ESI? ¿Hay algún curso que no necesariamente es pago que lo podés hacer? ¿Hay algún librito que uno puede comprar y que nos trae, por ejemplo, las antiprincesas y lo podés leer y ver qué pasa? Me parece que estamos en un momento en el que somos, si queremos, verdaderos y verdaderas actores y actrices activas de una ESI que vino para quedarse. Entonces yo me puse a pensar en esto, vuelvo a la problematización. Esto es, problematizar significa poner en tensión. Entonces, hay ustedes recuerdan, yo sé que la mayoría han leído los contenidos de la ESI, los lineamientos curriculares, y ustedes saben que la ESI plantea algunas puertas de entrada. Algo así como, bueno, acá hay ESI, acá hay ESI, acá hay ESI. Después nos terminamos dando cuenta, estimadas personas, que la ESI es todo, todísimo. Hay una puerta de entrada, que es la primera, que alude a la reflexión sobre nosotros. La ESI dice sobre nosotros mismos, mismas. Yo prefiero hablar con lenguaje inclusivo. Quiero que sepan que cada vez que puedo lo hago, y digo cada vez que puedo porque a veces cuando uno está en una exposición y hay que pensar tantas cosas para mantener cierta coherencia y que las personas del otro lado no crean que uno está haciendo una ACB, la cuestión es que muchas veces entre la A, la E, la O se produce como un trabalenguas, entonces por ahí no siempre se cumple a rajatabla, pero prefiero hablar con la E, y si quieren, no puedo saber si quieren, pero se los voy a decir, se los voy a fundamentar. El lenguaje inclusivo permite que ingresen en la denominación personas que cuando usamos el lenguaje binario no ingresan. Entonces es nada más y nada menos que eso. Si yo entro a un salón de cualquier edad y tengo varones y mujeres, el decir chicas y chicos seguramente va a estar bien. Pero si hubo alguien que en algún momento se acercó y a alguien de la escuela le pudo decir que no está identificada con lo binario, cuando yo digo chicos y chicas, queda fuera. Y yo no tengo ningún derecho a dejarle afuera.
todo lo contrario. Yo estoy ahí para incluir. Esa es mi posición con el lenguaje inclusivo. Y también es mi posición frente al lenguaje inclusivo respetar a quien no lo usa. ¿Sí? Sabrá por qué no lo usa y sabrá los costos que tiene o no. Muchas veces, y ya me meto de lleno con esto que quiero plantear, que es esto de problematizar, es poner un poco en tensión. ¿Qué nos pasa con el lenguaje inclusivo? ¿Qué nos pasa a nosotros, garantes de dar educación sexual con el lenguaje inclusivo? ¿Qué nos pasa con la diversidad corporal? ¿Adherimos a los estereotipos de belleza? Pienso. En este caso voy a hablar a las mujeres, porque en realidad somos objeto de campañas crueles y sistemáticas para que adelgacemos, para que compremos polvitos mágicos, para que tomemos la pastilla, para que hagamos 200 abdominales, Bien, ¿qué me pasa a mí con el estereotipo de belleza? Lucho para alcanzarlo. ¿Y qué me pasa con el cuerpo de otra persona? Puede ser un estudiante, que es obeso u obesa. ¿Qué activa en mí? ¿Activa la gordofobia? ¿Activa la discriminación? La posibilidad de problematizar es para mí fundamental antes de largarnos a dar ESI. Problematicemos lo que nos pasa a nosotros con los contenidos que la ESI nos propone. No se trata de ir y repetir como loritos o loritas o lorites. Se trata de saber que cuando nosotros hablamos, tomamos una posición y que esa posición que tomamos puede facilitar y generar una oportunidad en quien escucha, o por lo contrario, puede obturar, puede dañar, puede discriminar. Muchas veces no somos conscientes de eso. Quiero que sepan que en las capacitaciones que he dado he escuchado cosas terribles, pero dichas desde la más absoluta, vamos a decir, ingenuidad. ¿Por qué? Porque hasta que esa persona que dice algo terrible no se problematiza, no interpela sus prejuicios, sus creencias, eso que trae producto de aquella educación sexual que la disciplinó, lo más probable es que tienda a reproducirlo. Cuando nosotros escuchamos, portate bien, sos una nena, no te podés, sentate bien en la silla, sos una señorita. Capaz que la persona que dice eso, que puede ser un varón o una mujer, ¿sí? Nunca se puso a reflexionar desde dónde es que dice lo que dice. Porque la problematización tiene que ver con poner el conflicto en mí, no afuera. Ni siquiera pelearme con la ESI. Yo escucho muchas veces que hay resistencias, que dicen, uy, ahora en el equipo directivo me pidieron que tengo que dar algo sobre ESI, ¿no? Como si la ESI fuera una píldora que se da una vez por mes y genera un efecto residual. La ESI es un continuo. La ESI está todo el tiempo activada. La ESI va cambiando de manos, como digo yo, porque como la ESI es transversal, ¿qué significa esto? Que la ESI se va a nutrir de todos los conocimientos que cada asignatura, materia o unidad de aprendizaje pueda aportarle. Matemática puede aportar a la ESI. Educación física puede aportar a la ESI. Música, geografía, historia, literatura, arte, todas esas vertientes pueden enriquecer la ESI. Pero lo que tiene para mí más interesante la transversalidad es que no solo estamos hablando de conocimientos, sino que ese conocimiento viene portado por una persona. Para yo saber algo de matemática, de estadística, supongamos, recuerdo una experiencia en la que una profesora de matemática trabajó estadística y la trabajó
en vinculación al consumo de determinados, se investigó qué métodos anticonceptivos se utilizaban en la adolescencia, y bueno, hicieron todo un análisis estadístico y lo volcaron en sus gráficos de tortas, y bueno, la verdad que fue una cosa muy interesante. Pero lo más interesante es que esa profesora sabía de estadística, sabía de matemática, porque era profesora titular del área. Pero a partir de que dos personas se organizan para hablar se organizan para abordar un contenido de ESI de manera transversal, hay dos personas que se ponen a hablar, inevitablemente les voy a decir, de su propia sexualidad. Y acá hago una pequeña burbujita para decir, cuando hablamos de sexualidad, por favor, ya sabemos, no estamos hablando de genitalidad, ¿sí? No estoy hablando de coito. Eso será clase en otro momento, que también hay que abordarlo. Digo, cuando dos o más personas van a armar una BP y van a materializar lo transversal de la ESI, lo más probable es que vuelquen sus propias experiencias como sujetos y sujetas sexuados y remuevan y conversen e intercambien y ¿saben qué? Sanen. Porque hablar, aún para cuando uno tiene que armar, a intercalar matemática con ESI, ese momento que se da entre una profesora y otra, o un profesor y otro, ahí se produce un hecho que es maravilloso y muchas veces es la posibilidad de sanar cuestiones que en nuestro desarrollo psicosexual te veo, Laura, y no sé qué hacer, más que decirte hola. Sí, no, Ceci, la verdad que estoy fascinada escuchando, siempre me pasa. No sé cómo estamos en tiempo. Ahora Juli, ¿estás por ahí? Voy a compartir algunas preguntas. Estaba fascinada siempre, ahora que relajada, que arrancó el vivo, que pudiste compartir parte de tus saberes, siempre es un placer escucharte. Hay muchísimos agradecimientos por, bueno, tu buena predisposición para poder compartir todo lo que sabes hacer y sabes decir, ambas cosas. Quería dejarte como dos preguntitas que a lo mejor puedes armar algo para compartir. Pilar, que nos pide que reflexiones o que hagas alguna reflexión con respecto a las intervenciones que pueden tener los docentes, las docentes hoy en vías del lenguaje inclusivo, pero estoy aprendiendo, con respecto puntualmente a intervenciones docentes. Y después Verónica, que dice que muchas veces lo que ocurre en las instituciones es que hay dificultades para abordar la ESI. Algunas familias, algo que pueda reflexionar, Cecilia, con respecto a estos dos puntos. No se escuchó.
Sí, yo estoy leyendo acá, es interesante. Fíjate el chat. Los comentarios se cortan. Bueno, a ver, ahí estoy yo. Bien, entré, sí, Juli. Además de saber de ESI, también tenemos que saber de NTICS o de conectividad. Bien, bueno, acá me plantean que cierro sola. Bueno, nada más que agradecerles, no tengo posibilidad en la pantalla que estoy de saber si me están enviando preguntas, pero bueno, sepan que a mí me pueden encontrar en mis redes, en Instagram como licenciada Cecilia Sex, porque bueno, ya lo dijo Laura, yo hace muchos años que me desarrollo, también me desempeño en mi labor privada como psicóloga y sexóloga. Y bueno, tengo mi Facebook, así que, ¡ay, qué lindo! Alguien que es de Jujuy. Un beso enorme de Jujuy. Bueno, me encanta. Se están haciendo cosas muy lindas en todo el país, así que me parece que esto ya es una ola imparable, como la ESI vino para quedarse, la ESI cambia, pero, 9 de julio, Buenos Aires, buenísimo también. Así que solo les pido que bueno, que no
que no nos atomicemos, ¿sí? Sino que al contrario, que nos juntemos, que nos busquemos en nuestras redes y nos sigamos y armemos un frente común, porque yo estoy convencida que con la ESI, además de ganar derechos y de ganar igualdades, podemos tener una vida mucho mejor, podemos tener inclusive de una vez que comenzamos con nuestra vida sexo-genital, podemos tener una vida sexual mucho más placentera, una vida también desde los derechos, desde el consentimiento, con una maternidad deseada, solo si así lo sentimos. Así que miren, hay un montón de cosas que la ESI atraviesa y bueno, agradezco de corazón a todas las personas que ahí estuvieron y bancaron.